pero que aunque no les guste, es una verdad, y la verdad no se discute, la verdad se acepta. Yo no sé en dónde aprendí ese concepto, y es uno de los conceptos con los que cuando tengo que esgrimirlo en casa, lo esgrimo. La verdad no se discute, la verdad se acepta. Y también es verdad que hay verdades que aun cuando son verdades, nos cuesta aceptarlas hasta que nosotros mismos no las vivimos. Y ese es un elemento que hay que tener presente. Que aun cuando yo no haya vivido algo, y seguramente desde lo humano me va a generar duda, a veces hasta por quién lo dice, pero que hay verdades que, aun cuando nosotros no las hayamos vivido, la Biblia las presenta como una realidad. Y deberíamos, antes de negar esa verdad, o eso que la Biblia dice, ser sabios y pedirle a Dios que nos dé esa cordura, y que si aún son cosas que podrían estar afectando mi vida, desde no aceptarlas, pedirle a Dios que abra el entendimiento, y ya más que entendimiento, que Dios dé revelación frente a esa verdad. Luis Henry, al orar por lo económico, hablaba de realidades en el país, pero se les ve un detalle, un pequeño detalle, que no es ni tan pequeño, es muy grande. Y es que muchas de esas realidades que alteran la economía en los países también son manipuladas. Y son manipuladas para traer confusión, para traer caos, para traer desorden. Y yo preguntaría, ¿y quién está detrás de esa manipulación? No nos olvidemos que el mundo entero está bajo el maligno, bajo Satanás. Y eso no lo puedo. He estado hablando de algunas realidades del mundo espiritual contrario a Dios, Satanás, sus demonios, algunos se asustan. Y desde ese poder decir, desenmascarar algunas realidades del enemigo, pues quiero parar allí para dar equilibrio, porque me temo, y ojalá no me equivoque, que muchos no están aquí en esta mañana porque el enemigo les ha estorbado, ya sea desde lo conceptual, ya sea desde lo vivencial. Y obvio, no podemos detenernos mucho describiendo al enemigo, sino a la par mirando los recursos que Dios nos da. Y desde esos recursos, cuando miramos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, tenemos esa realidad, se nos presenta esa realidad. Pero esa realidad del enemigo espiritual, quiero que no la tomemos tan aislada. Porque cuando usted mira la epístola de Pablo a los Efesios, el apóstol o la epístola tiene dos partes. Una es la parte doctrinal, la parte teológica, y la otra es la parte vivencial,
Se nos dice en los primeros 3 capítulos todo lo que tenemos en Cristo, todo lo que Cristo ha hecho, todo lo que se espera de nosotros. Y no sé si ustedes han encontrado una palabrita que aparece mucho en Efesios: andar. Andar. Hay una profesora, fue profesora de seminario, Alianza, y a ella le fascinaba esa palabrita, el andar. Y le gustaba mucho hablar de los andares del cristiano a la luz de los Efesios. Y va a aparecer muchas veces de capítulo 4 en adelante. Y en esos andares del cristiano, en todo ese contexto, lo último que se nos toca es enfrentar al enemigo espiritual. Que en nuestro andar no descuidemos esa realidad. Y el gran recurso, en última instancia, es Dios mismo, el Espíritu Santo en nosotros. Cristo en nosotros, en última instancia, es el gran recurso espiritual para vencer al enemigo. Pero para que Cristo sea formado en nosotros, hemos de ir encarnando muchas realidades. Y en una manera práctica se nos va a presentar a Cristo ahí en Efesios desde la armadura del cristiano. Y esto para que otra vez entendamos que la armadura no es un concepto, una mera idea, que la armadura del cristiano no es solo algo para memorizar y confesar, sino que la armadura representa a Cristo en los elementos que nos dan condición, calidad de vida. La armadura del cristiano representa a Cristo, y en última instancia tener la armadura es tener a Cristo. Vestirse la armadura es vestirse de Cristo. Aun cuando hay algunos elementos que alguien dirá, allí no veo a Cristo, y podría ser. Pero quiero que partamos del corazón de esa armadura. Allí en Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 6, aún leamos desde verso 10. Por lo demás, hermanos, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, realidades humanas, materiales, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como se presenta esto como una realidad, donde nuestra astucia, nuestro mero conocimiento, donde nuestras fuerzas, donde nuestros argumentos no valen un pepino, cuando hoy los pepinos deben estar bien caros. Pero en lenguaje popular, todas esas cosas netamente humanas no valen un pepino. Nos va a decir en verso 13,
Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Curioso. Podría ser para nosotros y debería ser para nosotros. Curioso. El primer elemento que se menciona en la armadura. Verso 14. Está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Pero ese primer elemento, ¿el cinturón de qué? De la verdad. El cinturón de la verdad, cinturón que servía para ligar, asegurar todas las piezas de la armadura. La verdad. Jesús dijo: yo soy camino, yo soy verdad, o yo soy la verdad, yo soy la vida. Y también dijo Jesús, allí ese primer texto está en Juan 14:6, pero allá en Juan 8:32 también dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuidado de entrada. ¿Cuántos conocemos la verdad filosófica de algunos aspectos de la vida cristiana? Y por solo conocerla académicamente ya fuimos libres. ¿Cuántos conocen la verdad filosófica espiritual sobre el perdón? ¿Y cuántos de nosotros somos duros para perdonar? ¿Cuántos conocemos la verdad filosófica sobre el amor en todas las direcciones? Y conociéndola, ya fuimos libres, amamos. Entonces, cuando Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿a qué verdad se refiere? ¿A la mera verdad filosófica? ¿A la mera verdad conceptual? ¿A la mera verdad académica? A la verdad. Henry dice práctica, y estoy con ello, vivencial, experiencial, y yo diría a la verdad encarnada. Cristo mismo. La verdad encarnada, Cristo mismo. Y obvio, eso tiene que ver con vivencia, pero primero es la verdad encarnada para que esa vivencia se haga real, porque muchas veces, y por cierto, es uno de los problemas que tenemos en la vida cristiana, que en nuestra vida a veces no se han evidenciado verdaderos cambios. Que hacemos buenas acciones, realizamos, efectuamos buenas conductas, las efectuamos hoy, mañana, pero ya pasado mañana ya no las queremos hacer o ya nos olvidamos, porque somos, como seres humanos, somos buenos para imitar o para hacer cosas bajo presión. Y cuidado, yo creo que es una de las cosas en las que aún a veces, y lo digo con mucho respeto, y
nos abarca a todos. Es una de las áreas en las que muchos cometemos errores, a veces en el área sentimental, en el área afectiva, que en ese buscar un compañero, una compañera, un esposo, una esposa, a veces comemos de la conducta cristiana, pero no de una conducta que fluya desde adentro. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, lo acepto como novio si usted hace esto, y yo tengo la capacidad para hacer eso, pero la pregunta, ¿quién produce esa conducta? Y a veces yo me puedo esforzar y ajustarme mientras me bajan el listón. Cuando el listón está arriba, estamos hablando del salto alto, cuando el listón está arriba y me están obligando a que lo salte, que lo pase, yo me esfuerzo. Y cuando no me hacen la exigencia, vuelvo a mi estado normal, natural. ¿Cuántas veces oramos aquí que reprendiendo al diablo y esto y lo otro y vamos a la casa y nos olvidamos? Y déjame decirte, si tienes un enemigo espiritual que no ves, no lo puedes olvidar. No nos podemos olvidar de él. Es más, si ya lo toreamos, como decimos en el campo, cuando toreamos una serpiente, especialmente esas que son maldadosas y que andan bien poseídas, hay algunas que hasta guardia montan. Apenas el paciente pase por allí y como ya lo tiene olfateado e identificado, y algunas dicen que hasta buscan al paciente. No nos podemos olvidar. Y es una de las cosas que estoy diciendo y estoy insistiendo. No juguemos a malos soldados. Que hoy atacamos al enemigo y mañana ya nos olvidamos que lo atacamos. ¿Y será que el enemigo se queda cruzado de brazos? No, porque ya le declaraste la guerra. Y aun cuando no tenga toda la idea de guerra, ya lo atacaste, ya lo toreaste. Ese es uno de nuestros problemas, que somos inestables. Y quizás somos inestables porque no estamos convencidos de esa verdad. Cuando se habla de verdad, y aquí para llenarle un poquito el vacío a los académicos, a los intelectuales, ese discurso de la verdad desde la filosofía es un discurso de siempre. Todos los filósofos en su época, en su momento, han discutido esto de la verdad. Pero quiero dar un concepto práctico que también ustedes pueden tener acceso a él, ya sea por internet, en un diccionario. ¿Qué es la verdad? Se entiende por verdad a la concordancia que existe entre lo que se dice, se piensa, se cree y lo real.
algo tan cierto de lo cual no se puede dudar. Y quizás aquí no se dice toda la verdad, porque en cuestiones filosóficas, y más en esto de la verdad, cuando se entra en el campo de lo que es la verdad objetiva, lo palpable, a la verdad subjetiva, esa verdad que depende más del que la ha vivido, que fue con lo que inicié. Hay verdades que aun cuando yo no las entienda, aún no sepa que existen, y porque no sé que existe, cuando oigo hablar a otros de esa verdad, la resisto, y especialmente en el campo espiritual, en las cosas espirituales. Ustedes saben que hay grados de crecimiento espiritual, y esos grados de crecimiento espiritual están en relación directa con mi conocimiento. Y después de mi conocimiento, mi decisión de vivir, de vivenciar, mi anhelo de vivenciar eso que se dice, eso que se presenta. Y mientras yo no me meta en ese camino, no voy a tener la experiencia. Y mientras no tenga la experiencia, lo más fácil es decir, eso es mentira. Eso es irreal, eso es fanatismo. En ese aspecto de la lucha espiritual, de la realidad de Satanás, la realidad de los demonios, el cristiano no debería tener problema en eso, porque la Biblia lo dice, Jesús lo dice, y Jesús mismo liberó personas que estaban influenciadas o poseídas, aún enfermas, atadas por espíritus malos, para que se haga real o entendamos o recordemos lo que la Biblia dice, que Satanás solo vino para robar, para matar y para destruir. El cinturón de la verdad, la primera pieza de la armadura. Y curioso, y me llama la atención, que comienza con lo que debe comenzar, la verdad. El buen soldado está afianzado en la verdad. Hay alguien que conozco, y quizás ustedes también conocen, viene de una familia donde la parte espiritual opuesta a Dios era la marca, hechicerías, brujerías, toda esa cosa, esa espiritualidad de tinieblas, y hoy el enemigo engañando, a veces aún presentándose como ángel de luz para engañar. Y esa persona tiene testifica a veces, leo yo, que tiene muchas manifestaciones en ese aspecto el enemigo, y en alguna ocasión el demonio le dice, bueno, digo demonio, quizás Satanás o representado a Satanás, sencillamente le dice, y no me has derrotado porque te falta conocimiento. Y hasta aquí no me has derrotado porque te falta conocimiento. Hay grados en el crecimiento espiritual y el conocimiento es clave. Por eso la Biblia, también pintando cuadros del pueblo de Israel a través del profeta, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero mi punto tiene que ver con esta realidad de Cristo como verdad. Si Él dijo, yo soy la verdad,
Y ahora me piden ceñirme con el cinturón de la verdad. De manera amplia, toda la verdad de Dios revelada en Cristo, pero de manera particular, el Cristo mismo. Recuerden que quizás el propósito general de la vida cristiana, y cuando hablo de la vida cristiana, obvio en esta tierra, el propósito general de la vida cristiana no es que nos aprendamos toda la Biblia y de memoria y recitemos cada texto de la Biblia. Recuerden que el propósito general de la vida cristiana es que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en nosotros. Por eso cuando hay cristianos o llamados cristianos que resisten algunas verdades, sencillamente porque esas verdades van en contra de su soberbia, de su orgullo, de su autosuficiencia, de su carne. Bueno, que Dios tenga misericordia y ha tenido misericordia. Pero Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Dios no nos llamó para humillarnos, para esclavizarnos. Dios no nos llamó para que viviésemos aplastados. No, es todo lo opuesto. Pero lo que no entendemos es que para vivir la vida de Dios tenemos que aplastar el ego. Aquellas cositas donde siempre nos defendemos, peleamos. Esas cositas donde a veces decimos, soy jodido, soy delicado. Déjame decirte, mientras no solucionemos ese problema, no hemos encarnado la verdad. Porque la verdad que es Cristo fue trasquilado. Fue llevado como cordero al matadero, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aló. Para que Cristo sea formado en nosotros. Y seguramente en esta congregación y en esta mañana, y quizá hasta incluyéndome yo en algún nivel, a veces sacamos pecho de que somos delicados. ¿Saben? Eso es pecado, porque eso es ego, eso es carne limpia. No carne limpia, no, carne caliente. Recién colgadita ahí en los ganchos, exhibida. Y resulta que en la lucha espiritual a veces el enemigo te va a tocar esa parte donde estás acomplejado y donde eres delicado. A un pastor de la Alianza en tiempos atrás, el endemoniado, el demonio le dice, "So calvo". Y si el pastor hubiese sido un acomplejado por su calvicie, a la misionera Marixa Cumba, que muchos de ustedes conocen, el demonio le dijo, "Soy india". Ajá. Golpes bajos, entre comillas. ¿A ti qué te diría? Soy flaca. Y si vives acomplejada por tu contextura física, Dios es cochino, es puerco. Entonces, el delicado, ¿qué va a hacer allí? Dígame, el delicado, ¿qué va a hacer allí? Y seguramente, no solo a este nivel, el enemigo conoce en dónde tenemos complejos, en dónde nos dan pedal fácilmente.
Yo se los confieso en esta mañana, y quizás algunos lo sepan, y a mí me tocó aprender una lección, y es que ahí camuflado entre intelectualidad, raciocinio y verdad, seguramente también algo de orgullo y ese querer siempre argumentar y que la verdad quede como es. Pero saber que cuando algo va directo hacia nosotros, no siempre hay el espacio ni se dan las condiciones para aclarar la verdad. Y cuando no se puede aclarar la verdad, porque aún a veces quienes nos piden la verdad, y es algo que aprendí y aún se lo he sugerido a algunos pastores y aún a algunos de nuestros dirigentes, que cuando lleven a dos personas para descubrir una verdad, no hagan un careo, sino que reciban la versión de cada uno y que ellos, desde esas dos versiones, hagan las investigaciones pertinentes y descubran la verdad y encuentren la verdad. Porque a veces se quiere descubrir la verdad en careos que terminan en exaltaciones, en enojos, en insultos. ¿Me están entendiendo? Y les doy ese consejo. No enfrenten a las personas cuando estén buscando una verdad. Reciban la versión de cada uno. ¿Recuerdan que el sábado les dije que me había gustado ser detective? La verdad siempre va a estar. La verdad va a estar. Y el problema con la verdad es solo buscarla, dedicarle el tiempo, buscar las evidencias, porque la verdad va a permanecer. Sí, algunas pruebas a veces se embolatan, pero la verdad siempre está. Entonces, a aquellos que les gusta argumentar y que la verdad quede allí, cuídate, porque a veces el diablo nos pone a discutir y a discutir y a discutir. Y si los dos somos de la misma línea, ¿en dónde terminamos? Mal. Más allá de que hay otro camino allí más corto, es no defenderse. Que lo que se dijo, dejarlo allí. Usted sabe que no es verdad, y si usted sabe que no es verdad, ¿para qué discutir si usted sabe que no es verdad? Y a veces la cabeza nos dice eso, y hasta lo decimos: yo tengo la verdad, pero sigo discutiendo y discutiendo y discutiendo. Y la pregunta: si usted tiene la verdad, ¿para qué discute? La carne, el ego, para que su nombre quede en alto, defenderme. Y resulta que ya viene el acaloramiento y van apareciendo hasta frases que no se debieron haber dicho, o el diablo está moviendo fichas en ese momento, etcétera. Y a veces, y no soy la excepción porque también soy de carne y hueso, y a veces hacemos los grandes escándalos aún en el hogar. ¿Por qué? Porque no aprendemos a bajar la cabeza, porque nos gusta defendernos, porque somos delicados, disque delicados, y no estamos dispuestos a aceptar ninguna trasquilada. Y yo sé que hay trasquiladas que duelen, hacen doler el alma.
guerrero, el buen soldado, tiene que estar vigilante, vigilante, vigilante. Y si no vamos a meternos en esto, si no te vas a meter en esto, perdiste el año. Porque el enemigo va a querer seguir haciendo lo que se le da la gana contigo. Y en especial, no le vas a responder a Dios. Cuando nosotros miramos la armadura, ese elemento de la verdad es un elemento que nos da condición. La verdad. Y es la piedra angular de todo, la verdad. Que va ligado a ese elemento, a ese segundo elemento. La justicia. Esa justicia, recuerden, que es para los hombres. Ser justos es delante de los hombres. La verdad es en dirección a Dios, porque Dios es verdad. Jesús es la verdad. Entonces, si Cristo está siendo formado en mí, en ti, la verdad debe ser una marca. La verdad en nosotros. A veces lo que decimos genera confusión, genera duda. Personas que ya sea por problemas psicológicos, qué sé yo, dicen sí aquí y a continuación sobre lo mismo dicen no. Ah, que yo le dije. Ah, no, yo no le dije. Que yo lo hice. Ah, no, yo no lo hice. En fin, ¿qué? Y a veces las personas que les gusta mantener mucho su imagen tienen problema en eso. Hermanos, la verdadera imagen nuestra es en Cristo, es desde nuestra identidad con Cristo. En nosotros no teníamos nada bueno y en la carne, en nuestra humanidad no tenemos nada bueno porque hemos sido vendidos al pecado o nos vendimos al pecado. Es solo la obra de Cristo. Y es a esto lo que también podemos llamarle la vida más profunda. Esa identificación con Cristo. Pero termino con esos dos elementos. Desde Cristo como la verdad. Dos o tres, pero quizás dos. Cristo como la verdad. Él como la verdad. Ya dijimos que es la verdad. Y desde ese concepto de verdad, que haya esa concordancia entre lo que se dice, piensa, se hace, etc. En Cristo hubo congruencia. Vida intachable, pero recuerden que esa vida intachable, el Espíritu Santo en su vida, respaldándole. Porque si lo dejas solo como Dios, pues nosotros no somos Dios. El Espíritu Santo le llenó, Él se encarnó, fue hombre, pero el Espíritu Santo, Él se sometió al Espíritu. La verdad encarnada, en otras palabras, todo lo que Él hizo y dejó de hacer es ejemplo para nosotros. Pero también Él nos revela la verdad. Toda
toda nuestra vida cristiana debería de depender solo de lo que Cristo dijo, como mínimo. El problema es que a veces nos llenamos la cabeza a una cantidad de cosas, lo que yo llamo folclóricamente, a veces nuestra lujuria académica e intelectual nos lleva a leer de todo un poquito. La curiosidad académica, pero nos perdemos de los elementos clave, fundamentales de la vida cristiana, lo que debe llevarnos a la vivencia y a ese identificarnos con Cristo. En eso deberíamos centrarnos. En eso deberíamos centrarnos. Cristo es la verdad encarnada, pero también nos revela la verdad. Y sus dichos, sus enseñanzas deberían ser el termómetro en nuestra vida. Triste que en muchas partes y en muchas esferas del cristianismo las enseñanzas centrales de Cristo, como el Sermón del Monte, eso no se quiere practicar. Y yo sencillamente hoy te digo, si quieres una vida llena del Espíritu, tienes que practicar el Sermón del Monte y en especial las bienaventuranzas. Sin practicar ello, no va a haber vida llena en el Espíritu. Porque esas enseñanzas son las que nos llevan a doblegar el ego y sujetarlo a Cristo. Bienaventurados los mansos. Algunos dicen que manso, pero no menso. Y por no querer ser menso, deja de ser manso. Así, limpiecito. Eso no se quiere practicar, eso no se quiere vivir. Los limpios de corazón. Ahora, si un corazón está limpio, ¿será que no hay mansedumbre en ese corazón? Obvio que va a haber mansedumbre. Hermanos, sencillamente quiero decirles, al enemigo lo derrotamos con un cimiento serio y profundo de verdad en nuestras vidas. Y por eso no estoy diciendo que vamos a ser perfectos, porque seguiremos siendo tentados, porque seguiremos siendo hombres mientras estemos en este cuerpo, pero el detalle es, ¿qué hago con la tentación? Si ustedes pudieran leer mi corazón, encontrarían cosas, quizás no tanto, en alguna medida el corazón, o quizás momentos de este corazón. Hay cosas quizás que están allí con un stop grande. ¿Por qué? Porque quizás las he pedido, las he anhelado, no se han dado, y no quiero desgastarme en ello. A veces desde los afectos somos de carne y huesos, y en algún momento hay cosas que nos gustan, que nos agradan, pero en la conciencia y en el conocimiento de la verdad, también un stop, pare. Para que no crean que estoy hablando de perfección,
No, porque nos decepcionamos, nos aburrimos, a veces queremos tirar la toalla en áreas de la vida y solo el temor a Dios y el amor a Dios nos frena. Y cuando hablo de esto, aún debemos ser maduros, porque a veces nos pasamos la vida claudicando entre dos pensamientos. Y aún en eso tenemos que tener sabiduría. ¿Por qué pasarnos toda la vida claudicando entre dos pensamientos? O hago esto o no lo hago. Bueno, pues si lleva mucho tiempo y no has podido decidir si lo haces, es porque quizás ya sabes que hay algo que te impide, no te lo permite hacerlo. Entonces viene la pregunta, ¿te vas a pasar toda la vida nadando en dos aguas? Nos la vamos a pasar nadando en dos aguas toda la vida. ¿Por qué a veces no nos metemos de lleno con Cristo y no nos tiramos al río? Porque hay cosas acá que no queremos soltar. Y resulta que a medias nunca vamos a llegar. Y cuando estamos nadando en dos aguas, el único que saca ventaja es Satanás. Y a veces predicamos y proclamamos grandes verdades de la palabra, pero es solo eso, declaraciones, pero no se ajustan a la realidad en nuestras vidas. Si Cristo es la verdad y Cristo está en nosotros, el enemigo no tiene nada en nosotros. Y cuando venga a jorobar, el Cristo que mora en nosotros nos va a respaldar. Desde la oración, esa es, y más desde la oración, desde el ejercicio de la autoridad espiritual, esa es una verdad que funciona. Que cuando Cristo está en nosotros y el mismo Cristo que habita en nosotros, el Espíritu Santo que habita en nosotros, nos guía a algo, a hacer algo, estamos con el respaldo de Él. Y apenas es abrir la boca y Él actúa. El enemigo, pues imagínate, ya Cristo lo derrotó. ¿Será que si Cristo está en ti, se va a querer arrimar otra vez para que el Cristo que mora en ti lo azote, lo revuelque otra vez? Ajá. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Y no debemos temer. Necesitamos encarnar a Cristo. Y cuando tememos, sencillamente es evidencia que estamos en nuestra carne, que no tenemos fe, que no sabemos quizás qué tenemos en Cristo, qué nos ha dado, qué ha comprado por nosotros. Por eso, en uno de los elementos de la armadura, se va a hablar del yelmo de la salvación. Todo lo que tenemos en Cristo al habernos arrancado de la garra del enemigo. Yo dejo aquí mis amados en esta mañana, pero vendría la pregunta: ¿cómo estamos en relación a este cinturón de la verdad? Tenemos un cinturón de verdad porque está, y así, de verdad, un cinturón de verdad porque está afirmado en la verdad, o tenemos un cinturón de mentira.
cinturón de la verdad. Y si creemos que Cristo es la verdad, y si era la verdad, había congruencia entre lo que dijo, predicó y lo que hacía. Ojo con eso. Si creemos que Cristo es la verdad y que había congruencia en Él entre lo que dijo, era y hacía, ese es el camino. Y Él venció desde esas bases y nosotros también venceremos desde esas bases. El cinturón de la verdad. Y donde no hay verdad, hay mentira. Donde no hay verdad, hay incongruencia. Donde no hay verdad, hay falsedad. Y donde no hay verdad, no puede haber confianza. Donde no hay verdad, no puede haber confianza. Cuidado con esto. Allí donde estás, allí donde estás, ¿cómo estás frente a la verdad? Y yo dije el jueves, hay verdades que a veces es mejor no decirlas para no escandalizar, aún para no dañar. Pero esas verdades de tu vida y en tu vida que no dices para no dañar, decepcionar, ofender, etcétera, tiene que ver contigo. Que no haya temor, que no haya vergüenza en ti frente a ello. Como evidencia que con Dios ya solucionaste ese problema. Y saber que Dios es soberano y como el que todo lo sabe, Él pudiese revelar esa verdad a otra persona